Vamos a hablar ahora, y le quiero agradecer mucho su presencia en nuestros estudios, al psicólogo Alejandro Filieul. Alejandro, bienvenido, buen día. Te invitamos con la finalidad de que nos hablaras un poquito de anorexia y bulimia. Y yo te decía que, bueno, por consejo de un médico, un gran amigo, me dijo, ¿por qué no lo tratás de enfocar con un psicólogo, aunque después en otro momento lo hagas también con un médico? ¿Qué participación tiene el psicólogo en casos de anorexia y bulimia, estimado Alejandro? ¿Te escucha? Sí. La anorexia y la bulimia, primero hay que considerarla como lo que son dos de los principales trastornos de la alimentación en la vida de los adultos. La participación del psicólogo es entramada dentro de una red interdisciplinaria de trabajos en los cuales participan médicos, terapistas ocupacionales, distintas clases de... Es decir, que no es una sola especialidad la que debe abordar el tema. Porque no es una sola la causa lo que lo produce, digamos. Es una conjunción de factores que van llevando a la persona a comenzar en determinada etapa de su vida, que en general es en la pubertad y en la adolescencia, a manifestar estas conductas en desarreglo. En general, Alejandro, ingresa por la consulta clínica, digamos. Claro, digamos. Eso es en el caso de la anorexia. En el caso de la bulimia es más difícil, claro, porque, digamos, primero hay que detectar la conducta, que bueno, después si quieren les explico un poco, digamos, qué es cada una de las... Ahora, quería preguntarte esto, Alejandro, ¿y cuál de las dos de las dos conductas es la que más se da, la anorexia o la bulimia? En realidad el comportamiento más común es la bulimia, pero es más difícil de poder diagnosticar porque las conductas bulímicas son en general más reservadas, más privadas y llegan menos a la consulta profesional y más tarde en el tiempo. Porque la bulimia es básicamente el atracón de alimentos, una ingesta compulsiva y de cantidades enormes de alimentos en un periodo muy breve de tiempo. Y luego una conducta purgativa. Claro. Es decir, la ingesta de laxantes, para eliminar el vómito todo y demás. Claro. Entonces, los familiares, que son los que detectan, digamos, primeramente esto, tardan un tiempo en asociar que la persona la ingesta come claro, y luego va al baño. Claro. O que desaparecen cantidades de alimentos y después la persona se produjo la purga. Entonces, se llega mucho más tarde y a veces se llega a través del gastroenterólogo por acidez, porque cuando se producen los vómitos se producen lesiones en la garganta, en el esófago, producto de los jugos gástricos, que producen otras alteraciones que a la vez, a partir de esas otras alteraciones y de esas otras consultas a los distintos especialistas, es que se puede detectar un comportamiento bulímico. La anorexia es la supresión, la restricción voluntaria de la ingesta de alimentos. Es decir, deja de comer. Deja de comer la persona o come en tan pequeñas cantidades o tiene conductas también de purga similares a las de la bulimia, en las cuales comen poco o casi nada durante periodos prolongados de tiempo y después se pasan 3-4 horas diarias en el gimnasio. La representación física de ese estado es mucho más rápida, digamos, claro, más evidente. Se empieza a notar, digamos, con mucha más celeridad porque, digamos, el adelgazamiento de la persona es notorio y, digamos, la ropa le empieza a quedar grande. ¿En poco tiempo pierde mucho peso? En general sí. En general hay, digamos, un periodo en el cual la ingesta es casi nula y por lo tanto, digamos, la reducción de peso es bastante abrupta. Entonces uno nota no solamente una extrema delgadez, sino que se produjo en un corto periodo de tiempo. Pero como no son objetos, sino son personas, son vivos. Y tratan de disimular, digamos, esa extrema delgadez porque saben que su comportamiento contiene algo anómalo. Aún así persisten en ese comportamiento. Así que vos asegurás que son conscientes de que están padeciendo esa... En muchos casos sí. Lo que no son conscientes es de la extrema delgadez en la cual están llegando. Porque se ven gordos. Porque se ven gordos igual, o se ven gordos en alguna parte de su cuerpo. La panza, particularmente la cola en el caso de las chicas, porque es una enfermedad predominantemente femenina, en una relación de 10-1. 10 mujeres, es decir, por 10 mujeres recién un hombre. Recién un hombre. ¿Y en cuál de los dos es más
más acentuado o más grave o es igual? La incidencia de relación... Claro, la incidencia de este... Es... La bulimia tiene mayor proporción de mujeres en relación a los hombres. Digamos, incluso el doble. Pero o el triple. afecta más intensamente al hombre que a la mujer, o a la mujer que al hombre. Afecta más a la mujer que al hombre. Ajá. Porque además la anorexia produce, digamos, un fenómeno que es la menorrea cuando ya se encuentra desarrollada. Es decir, no solamente produce, digamos, el deterioro físico producto de la no ingesta de alimentos, la desnutrición y demás, sino toda una alteración del organismo que hace que la persona pueda llegar incluso a la muerte. Digamos, como se han registrado casos. Y aparte hay evidentes composiciones hormonales en la mujer que también son muy afectadas. Claro, bueno, con la menorrea, digamos, no hay embarazos y bueno, hay toda una alteración, digamos, hormonal, digamos, y de todos los órdenes, porque, digamos, el organismo funciona, digamos, de modo sistémico. Una alteración en uno de los lados repercute en todos los otros órganos. Entonces, se produce, digamos, del descalabro generalizado del cuerpo. Obviamente estamos hablando de casos extremos, digamos. Porque, digamos, esos son los que ya están en atención. El tema es lo difícil de poder detectarlo cuando es incipiente, cuando recién nace esto, porque en general también hay una condición familiar que produce una negación. Es decir, la misma familia niega lo que está pasando. Lo que está pasando, exactamente. Y aparte cree que también lo puede solucionar desde el ámbito nada más que familiar. Claro, digamos. ¿Y hay alguna edad en particular en que puede comenzar o se pueden anticipar los tiempos? ¿Cómo es eso? Hay algunos casos documentados de anorexias y bulimias en la infancia, pero en general se dan a partir de la pubertad y la adolescencia. Y ahí también influye mucho la cultura. Por eso hablamos de que esto es un abordaje interdisciplinario, porque no solamente hay una causa biológica y afectaciones biológicas, causas psicológicas, que después por ahí vamos a hablar un poquito más, causas familiares y causas culturales. La presión de la cultura, sobre todo con respecto a las mujeres, a mantener el cuerpo de una determinada forma, la moda, etcétera, digamos, presiona a las chicas particularmente a mantener el cuerpo estandarizado en una delgadez ante la cual no pueden cumplir, sienten culpa, sienten vergüenza, sienten que van a recibir un rechazo de parte de los otros, la burla de parte de los otros, que por el otro lado existe. Y sobre todo en la adolescencia, la discriminación. El famoso bullying. El bullying, etcétera. Empieza en la escuela, ¿no? Claro. Entonces, en personas con una personalidad frágil, con una tendencia a sentirse rechazada, con una autoestima baja, sin presencia familiar. Sin una presencia familiar sólida o que pueda detectar, digamos, que todo eso está aconteciendo en esta persona, particularmente en las chicas por la proporción. Si es, además, tendiente a subir de peso, es probable que considere que la baja autoestima está relacionada exclusivamente con el sobrepeso, entonces se produce la supresión paulatina y voluntaria de la ingesta de alimentos, empiezan a adelgazar, se sienten mejor consigo mismas. La ropa le entra. En un primer momento la ropa le entran, van al negocio a comprar ropa, le entra todo, pueden elegir, se sienten más lindas, sienten que los chicos... Nadie la agrede. Pero van por más. Y van por más. Y llega un punto en el cual aquellas no pueden personas salir. Que están, digamos, psicológicamente predispuestas a eso, digamos, terminan enfermándose de aquello que habían optado primeramente para poder acercarse a los demás. Entonces empiezan a tener una conducta de evitación. Empiezan a ocultar el cuerpo con ropas grandes, porque una ropa grande lo que hace es disimular, por ejemplo, cuando se marcan los huesos. Empiezan a evitar a la gente que los conoce de siempre, empiezan con otro tipo de conductas. ¿Que hay una conducta de aislamiento? Sí. En muchos casos hay conductas de aislamiento físico y se mantienen en contacto por internet con grupos de chicas anoréxicas con las cuales se pasan hasta consejos. Empiezan a evitar la malla que tanto ambicionaban. Claro, exactamente. Ahora, Alejandro, y llegan a alejarse inclusive en una edad donde el juego de la conquista va y viene entre el hombre y la mujer, también el tipo de relaciones así para con el sexo opuesto. Sí. Porque en el fondo no tiene que ver con el vínculo al sexo opuesto directamente, sino que el vínculo al sexo opuesto es como el medio para conseguir un fin. Y el fin es la autoestima.
siempre en el fondo y detrás de todo esto hay una alteración del ánimo y hay una, digamos, una patología del amor. Hay muy poco amor propio. Las personas que sufren tanto a bulimia como anorexia revelan en la consulta psicológica, digamos, una baja autoestima, pero muy baja autoestima. Digamos que la compensan tratando de conseguir el afecto de los otros. Solo que entran en una vorágine en la cual terminan alejándose de aquellos otros que le pueden señalar la enfermedad. Decime, esa baja autoestima es progresiva y no puede ser detectada en alguna etapa inicial por parte de la familia. La baja autoestima se detecta siempre, digamos. Incluso desde la infancia, chicos que no toleran la frustración en las cosas cotidianas de la escuela, aquellos chicos que están más aislados, digamos, tienen, digamos, los comportamientos que pueden predisponer a que el día de mañana sufran algún tipo de estas patologías. No hay una relación directa. Digamos, ojalá tuviéramos la forma de determinar de modo directo que un chico, bueno, si tiene tal cosa, digamos, después va a padecer tal otra. Pero en general hay una dificultad en la sociabilidad, porque la sociabilidad tiene que ver con el amor en el sentido más amplio de la palabra, querer a los demás y sentirse querido por los otros. Entonces, esa dificultad en la sociabilidad los hace estar alejados, los hace ser más intolerantes a las frustraciones, lo cual refuerza un poco más el aislamiento, y llegan a la adolescencia en la cual, cuando el empuje hormonal los lleva a querer vincularse afectivamente a los demás, ahí empiezan a sentir que es el cuerpo, es porque soy gordito, es porque tal cosa, tal otra, lo que no puedo, lo que me impide acceder al contacto con los demás, a que las chicas me quieran, a que los chicos me quieran, a tener muchos amigos. Se autodiagnostican erróneamente. Y entonces, claro, dicen, es el peso, es porque no me veo bien. Si a eso hay un refuerzo desde afuera, de rechazo de parte de otros, o vos no porque sos gorda, vos no porque sos gordo, las cargadas y demás, entonces asocian acríticamente, porque son personas en formación, son chicos, que están creciendo, de que el peso les va a determinar el éxito social. Entonces, adelgazando, suponen, van a acceder a tener el éxito que ellos creen que necesitan para sentirse bien. Hay una gran influencia en ese aspecto de todo lo que consumen, digamos, ¿no? Sí, de todo lo que consumen, digamos, visualmente y como moda. Claro, porque digamos, eso es fundamental. La cultura determina la significación de los comportamientos, también en el caso de los comportamientos patológicos. Por ejemplo, la anorexia en tiempos de la Edad Media era considerada incluso un signo de virtud, digamos, de las religiosas que se entregaban a Dios con la inanición, y eso era santificado, era visto como algo elevado desde el punto de vista espiritual. Positivo, claro. Entonces, meritorio. El mismo comportamiento, digamos, que en ese momento era significado por el pensamiento medieval como signo de santidad, hoy es considerado patología. Claro. Entonces, hoy no es alentado. Hoy una persona, cuando se le detecta que no come, no se la santifica, se la lleva al médico, se la lleva al psicólogo. Entonces, lo mismo que en el caso de la bulimia. La bulimia es de todas estas enfermedades, todos estos trastornos de la alimentación, el más viejo detectado. De hecho, la etimología de la palabra bulimia viene de bou, que significa buey en griego, y limos, que significa hambre de buey. Es decir, es la descripción del atracón. Entonces, bueno, en la Edad Media se usaba realmente en casi todos los niveles sociales, ¿no? Claro, bueno, el atracón en la Edad Media era además un signo de riqueza, digamos, porque no había alimentos para el pobre. El rico se comía todo y luego vomitaba. Es decir, digamos, estos comportamientos son históricos de la especie, podríamos decir, solo que hoy por hoy son, por un lado, diagnosticados como una enfermedad y por el otro lado, exigido cierta adecuación del cuerpo de las personas al ideal de la moda. Entonces, la gente, las personas, sobre todo las chicas, reciben, por un lado, la presión social para amoldarse a ese ideal que se supone de felicidad, y por el otro lado la presión de una enfermedad. Entonces, en ese combo, digamos, terminan
teniendo estas conductas que ponen en riesgo su propia vida. Es decir, ¿en qué etapa conviene la detección para que el mal pueda ser frenado Lo más a pronto tiempo? posible. El tema es que, digamos, en general la influencia terapéutica en la adolescencia es más difícil, digamos, porque los adolescentes son más bien reacios a aceptar lo que les pasa y consideran además, como algo típico de su edad, que están por encima de los demás, que ellos son más vivos, que la tienen clara. Claro, bueno, eso entonces, digamos, saben cómo ocultar cosas y cuando los enganchan tratan de buscar, bueno. Sí, pretextos. Bueno, yo ya lo sé, digamos, esto es muy difícil, digamos. Ya lo sé y lo controlo. Y lo controlo. Recién cuando, digamos, termina el proceso de maduración, aceptan e incluso lo reconocen como una enfermedad, digamos, pasado los 20 y pico. Digamos, y como la adolescencia se está alargando por una cuestión también cultural, se está tendiendo a que se reconozca como una enfermedad por parte del propio paciente mucho más tarde. Al principio todavía lo consideran como que es una elección. Sucede lo mismo por ahí que, como es un comportamiento compulsivo, como sucede con el consumo de drogas u otras sustancias adictivas. Yo lo controlo. Sí. Yo controlo. Pero después esa es la primera respuesta, pero lamentablemente no. Y además, digamos, sobre todo en el caso de las anoréxicas, tienen conductas de engaño. Por ejemplo, toman cuantiosas cantidades de líquido antes de ser pesadas por el médico. Claro. Entonces, con eso ganan peso, el médico se despreocupa, está subiendo de peso, quiere decir que está comiendo, los familiares se despreocupan, chau. Entonces, digamos, lleva todo un trabajo arduo, digamos, primero el reconocimiento de que eso es un comportamiento patológico y que es necesario alterarlo. Y a la vez trabajarlo mucho desde lo psicológico por el lado de la significación. Ahora, peso, Alejandro, esas conductas que hacen a través de la alimentación y se encuadran dentro de la anorexia, donde son muy hábiles para mentir, ¿también las proyectan en otros sectores del diario vivir, del comportamiento diario? No necesariamente. Por ejemplo, ocultar aspectos negativos del estudio. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, porque digamos, en ese tipo de casos está toda las tendencias patológicas de la personalidad focalizadas en algo puntual, que es el peso. Es decir, el interés de ellos pasa particularmente por cómo se ven en el espejo. La imagen. Entonces, los demás pueden funcionar bien, salvo cuando ya hay un deterioro físico, digamos, donde la cabeza no les está funcionando, pero por producto de la inanición y de la desnutrición que padecen, pero no en las primeras etapas. Pueden manejarse de manera normal, por eso es difícil detectarlo. Vos dijiste al principio, bueno, hay distintos factores que muchas veces se relacionan, o quizás más de las veces que uno imagina, con la relación del sujeto, en este caso la mujer, con la familia y fundamentalmente con la madre. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo es eso? Y hay todo lo que tiene que ver con el vínculo de la mujer a la madre, no hay un tipo particular de personalidad de la madre que determine que la hija va a ser así. Pero en madres negadoras y a la vez narcisistas, hay una mayor predisposición a que la hija compita con la madre por ese lado. Lo que se establece muchas veces entre madre e hijas es una competencia. Una competencia por la feminidad. Es quién de las dos es más mujer. No tiene que ver el hombre en esto. Es entre ellas dos. Entonces, si la madre es negadora de la situación, no ve lo que pasa o elige inconscientemente no ver lo que está pasando, y a la vez es narcisista, yo. Sí. Entra en la competencia. Entra en la competencia, no necesariamente respecto del cuerpo de la madre. No necesariamente tiene que ser una mujer en el estéticamente delgada y demás. Entran en la imagen. Yo con mi profesión me ocupo de mí, de nada más, y la hija, bueno, yo te voy a ganar por este lado. Yo soy más mujer porque voy a ser más Alejandro, en todo caso, desde mi ignorancia pregunto si no se duplica, y no son dos las personas que están enfermas. Sí, siempre, porque digamos, hay toda, como hablábamos hace un rato,
toda una dinámica familiar, digamos, enferma, digamos. Ahí estamos hablando ya de dos personas que forman parte del núcleo familiar donde se produce una patología. Cuando uno entrevista a una paciente anoréxica, detecta eso generalmente, digamos, en las madres, y a la vez las madres te traigo a la chica, curala. Te la dejan. Te la dejan. Cuando uno quiere, bueno, pero a ver, hay que trabajar, hay que abordar cosas, hay que ver... No, la enferma es ella. Ella tiene la enfermedad. Usted tiene que asesorarme a mí cómo tengo que hacer. Entonces, claro, y digamos, bueno, entonces es difícil también porque, digamos, la madre no, por narcisista... No asume, claro, yo sé cómo hacer las cosas. Yo las hago bien en las cosas, el problema es ella. Entonces, hay que trabajar todo de manera muy despacio, muy sutil, muy de a poquito, paso a paso, la constelación familiar, para que la madre también acceda que tiene que modificar cosas de sí misma para poder ayudar a esa chica. Hablábamos al principio de la falta de autoestima, que es previa a el desencadenamiento de este tipo de conductas. Eso viene del núcleo familiar. Esto de no curarse concurre a la muerte. Y hay casos que sí, hay casos que han llegado a la muerte, digamos, incluso han salido en los medios internacionales. Ha habido una campaña que ha realizado, no se me escapa ahora el nombre de la modelo, que llegó a pesar 28 kilos, digamos, y se sacó fotos en campañas publicitarias con ese cuerpo para, digamos, concientizar a las chicas de él. Era un cadáver viviente. Era un cadáver viviente. La chica terminó muriendo, no pudo nunca recuperarse, porque aunque haya después una intervención médica eficaz, hay daños y deterioros que se producen que son irreversibles. Entonces, siempre, digamos, en cualquier tipo de enfermedad, lo importante es detectarlo lo antes posible y a la vez hacer el mayor esfuerzo posible para revertir la situación. No siempre se logra. Lamentablemente, ojalá tuviéramos la posibilidad de revertir. Alejandro, estamos generalmente hablando o sea, nos remitimos a un caso, la relación madre-hija, pero supongamos que se pueda dar en una familia más de un caso de anorexia. Y ahí se supone que hay una influencia genética, digamos, por eso, como al principio, digamos. Ahí puede ser una influencia genética. Puede, a priori. Digamos, no hay una certeza porque no hay nada explícito y directo que cause este tipo de comportamientos. Hablábamos al principio de una conjunción de factores, digamos, entre los cuales está el físico. Se presupone por antecedentes que dentro del núcleo familiar primario hay una mayor incidencia de casos de trastornos de la alimentación que en familiares más alejados. Pero no hay una causación directa. En gemelos homocigotos, es decir, mellizos idénticos, gemelos idénticos, sí. Hay casos de uno sí y el otro no, digamos, y tienen la misma composición genética, con lo cual, digamos, ahí se puede determinar, digamos, la influencia del medio en el cual se cría la persona, que puede desencadenar o no este tipo de comportamientos. La tendencia actual es considerar, digamos, que hay un bagaje genético que se activa o no en función de determinadas circunstancias del ámbito sociofamiliares y culturales que producen el desencadenamiento de este tipo de trastornos y la gravedad de este tipo de trastornos. No todos son igual de graves, no todos los casos de anorexia llegan a la muerte, algunos casos remiten relativamente bien y relativamente rápido, lo mismo que casos de bulimia, y otros se terminan volviendo crónicos, y mujeres anoréxicas que van y vienen continuamente. Alejandro, ¿y se da el caso de pasar de una situación a la otra, pasar de anoréxica a bulimia? Bulímica? No, porque en realidad, digamos, el comportamiento bulímico es parte del comportamiento anoréxico. La bulimia propiamente dicha, digamos, incluye dentro de los criterios diagnósticos que no se dé con casos de anorexia. Es decir, la bulimia, estrictamente hablando, es una persona que come habitualmente normal y que en determinados periodos, que se supone un mínimo de 2 veces a la semana, tiene atracones en los cuales la ingesta es de entre 3.000 y 10.000 calorías en un periodo breve de tiempo, 1 o 2 horas, como decía, mínimo 2 veces a la semana por un periodo de 3 meses. Ahí se considera la persona bulímica. Y además el comportamiento después, si hay algún tipo de purga, refuerza ese diagnóstico.
En el caso de las anorexias también hay purgas, también se producen vómitos, pero como está asociado a la disminución y supresión paulatina de la alimentación, se considera que el diagnóstico principal es la anorexia. Entonces, anorexia con síntomas bulímicos. En la jerga, bulimarexia. Qué interesante, eso lo desconocía totalmente. Llegado ya a la participación, vos dijiste que esto es un tratamiento de una anoréxica, está generalmente manejado por varias disciplinas, ¿no es cierto? Sí, sí. Específicamente en la psicología, llegado al consultorio del psicólogo, cuesta mucho evitar que esa conducta de mentir, de mentiras bien programadas, salga a la luz rápidamente. Cuesta porque también mienten en el consultorio del psicólogo, nosotros no somos la excepción. Digamos, las anoréxicas, en general todas las personas, la anoréxica por ahí es un rasgo particular dentro de los comportamientos propios de las personas, mienten. Vienen, uno les pregunta para qué están acá, si saben, sí, porque tal cosa, y mienten, digamos, incluso en el reconocimiento de la enfermedad, en el reconocimiento de lo que les pasa, nos están mintiendo. Ellas, digamos, quieren tratar de dejarnos conformes, como que el tratamiento avanza para poder seguir haciendo por debajo lo que ellas quieren. Eso que hacen con los psicólogos lo hacen permanentemente con los familiares. Entonces, cuando se da la familia negadora y este tipo de comportamientos de mentiras, claro, sigue la patología en forma subterránea, digamos, mientras la familia cree que todo va avanzando. Más porque ellas se mienten a sí mismas. Claro, porque hay justamente, esta baja autoestima previa hace que ellas no se quieran, se odien, se detesten. Vamos a hablar, exagerando un poco, pero básicamente es eso. Entonces, si eso está en la base. Siguen en ese círculo de la mentira. Me odio y no voy a permitir que vos modifiques ese odio que yo tengo por mí misma. Entonces, miento, incluso te miento a vos en tratamiento. Entonces el trabajo es muy artesanal, digámoslo, muy caso por caso, muy trabajando cada una de las chicas que van asistiendo, digamos, y a ver si ese comportamiento anoréxico a la vez no es la manifestación de alguna patología más grave subyacente, como por ejemplo el caso de una psicosis, el caso de una esquizofrenia no desencadenada. Porque también en las personas con esquizofrenia hay conductas de ese tipo que pueden estar relacionadas con el delirio. No como porque pienso que la comida está envenenada con glifosato y entonces no como nada. Un comportamiento delirante. Bueno, mira, estamos ya prácticamente cumpliendo el tiempo de la nota, asignado a la nota. Quería preguntarte esto, el nivel cultural de la persona que padece... Es transversal, digamos. En general se da con mayor predominancia en los países industrializados y en las clases medias y medias altas que en las clases bajas, pero también hay en las clases bajas, solo que a veces disfrazado de es pobre. Claro. Entonces a veces cuesta más diagnosticarlos para los entornos en ese tipo de situaciones porque, digamos, se escudan en la pobreza. ¿Qué pueden hacer los padres? ¿Cuál es la profilaxia? Primero, los padres de chicos y de chicas detectar, digamos, la autoestima del niño, si el niño tiene facilidades o no para entrar en relación con los demás. Apenas notan algo que les llama la atención, que los preocupa, consultar con el pediatra, digamos, no es necesario a un psicólogo de entrada. Si la preocupación es un poco mayor y el pediatra lo aconseja, ir a un psicólogo infantil. Y en el caso de los adolescentes, tratar de revisar y no creer todo lo que dicen, revisar por las dudas. Claro, estar atento. Estar atento, y en el caso de la bulimia, atento a en qué momento va al baño la persona, cuánto tiempo pasa de la ingesta de alimento y el tiempo que pasa en ir al baño. Señores, hasta aquí el psicólogo Alejandro Filieul, que nos ha dado una verdadera clase, ¿no?, sobre bulimia y anorexia.